Un placer saludarlos. Continuamos con nuestro capítulo de diseño empleando el enfoque de variables de estado. Y de manera particular vamos a concentrarnos en lo que es la ley de control de realimentación de variables de estado para tratar lo que es el diseño del controlador. Okay, entonces, nuestra planta, que suponemos que está descrita en variables de estado y es una planta que tiene una entrada y una salida, nosotros suponemos que tenemos el vector de estado y el vector de estado lo estamos utilizando para realimentarlo a través de este vector de ganancias K. Y eso es lo que nos permite entonces construir la ley de control que se utiliza en este caso. Entonces aquí R es la señal de referencia. Esta ley de control nos permite gobernar lo que es la respuesta natural del sistema, la respuesta transitoria. Entonces, tenemos aquí nuestra planta descrita en variables de estado. Conocemos las matrices A, B y C. La ley de control, que es de esta forma, ¿no? Aquí R es la señal de referencia. Ella representa la consigna, el comportamiento deseado que nosotros tenga a la salida el sistema. Y K es un vector de ganancias que tiene N componentes. Entonces, cuando nosotros hacemos aquí el producto de K por X, este producto de K por X, va a ser de esta forma, ¿no? Va a ser K1 por X1 hasta K sub N por XN. Entonces, nosotros con este vector de ganancia estamos ponderando las distintas componentes del vector de estado. Entonces, una vez que nosotros lo diseñemos, nosotros vamos a lograr una ponderación adecuada, que es lo que nos va a permitir entonces influir en la respuesta natural del sistema. Cuando esa ley de control nosotros la reemplazamos acá, entonces imagínense que nosotros esta ecuación la reemplazamos acá, entonces vamos a tener A por X más B por U. ¿Quién es U? Es R menos K por X. Entonces, esto se puede escribir como A menos B por K, que multiplica el vector de estado, más B por R. Entonces, esto que está acá es lo que tenemos aquí abajo. Este sería entonces el sistema ahora a lazo cerrado, el sistema realimentado. El sistema donde hemos utilizado la ley de control ya, la ley de realimentación de las variables de estado. Aquí podemos observar lo siguiente. Aquí la matriz que acompaña al vector de estado es la matriz de estado, es A en este caso. Y cuando realimentamos, esa matriz de estado se convierte en A menos BK. Esto es importante, ¿okay? Nosotros estamos pasando de A menos BK. Esto es importante porque los autovalores de esta matriz, ¿okay?, que están vinculados a los polos del sistema, son los que gobiernan la naturaleza de la respuesta transitoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que la respuesta transitoria original, ahora nosotros tenemos la capacidad de modificarla, de influir en ella a través de este vector K, que es variable, que nosotros vamos a hacer coincidir con unas especificaciones, con unos requerimientos de diseño. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. La matriz de estado original, A, y la matriz de estado del sistema lazo cerrado, el sistema realimentado, A menos BK. La respuesta transitoria, entonces, depende de los autovalores de esa matriz de estado y, por consiguiente, los polos del sistema, ¿no? Hablar de autovalores es lo mismo que hablar de polos. Entonces, el sistema lazo cerrado tiene estas ecuaciones. ¿Okay? Aquí está la ley de control. Nosotros podemos representar esto gráficamente. Ya vimos que esta parte aquí que estamos enmarcando corresponde a la descripción gráfica de la planta. Aquí está el vector de estado X, que es el que realimentamos a través de este vector de ganancia K. Comparamos con la referencia y eso nos permite generar la señal de control. Entonces, esto es una representación gráfica
del sistema realimentado, cuando se utiliza la ley de control de realimentación de las variables de estado. Ahora bien, la pregunta es cómo calcular K, ¿okay? ¿Cómo calculamos ese vector de ganancia? Entonces, tenemos el siguiente procedimiento, un procedimiento que tiene 5 pasos. Entonces, aquí está la representación de estado original, que en este caso le estoy colocando aquí una barrita por encima a cada matriz. Entonces, esta es la representación original. Este es el sistema que queremos controlar, la planta que tiene esta descripción. Entonces, nosotros podemos pasar de la representación de estado a la representación función de transferencia, efectuando esta operación con las matrices originales. Entonces, de aquí nosotros podemos pasar a este cociente de polinomios, el polinomio numerador, que viene especificado vía estos números reales, b sub i, y el polinomio denominador, que viene especificado a través de estos números reales, a sub i. A partir de la inspección de esos números, los que están en el numerador y los que están en el denominador, nosotros podemos construir la forma canónica controlable. Eso lo vimos en un video anterior. Entonces, simplemente colocando los coeficientes a sub i que están en el numerador en esta última fila, cambiándole el signo, y en la matriz C, los del numerador, bueno, nosotros podemos pasar de la representación original a una representación de forma canónica controlable. El segundo paso, bueno, es utilizar la ley de control del caso, que es esta, la de realimentación de las variables de estado. El tercer paso consiste en determinar la ecuación característica del sistema lazo cerrado, ¿no? Una vez que utilizamos esta ley de control. Entonces, tenemos aquí la matriz de estado original. Y fíjense que del paso anterior, nosotros pasamos aquí del polinomio a la forma canónica controlable. Por lo tanto, si nos dan esta matriz, nosotros pudiéramos identificar el polinomio denominador. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros reemplazamos, hacemos este producto de B por K y se lo sustraemos a la matriz de estado, las cuentas son muy sencillitas, ustedes lo pueden verificar. Vamos a llegar a esto que está acá. Entonces, fíjense que es la misma matriz A, ¿okay? Las n-1 filas superiores, pero la última fila aparece los componentes del vector de ganancia. Entonces, así como de la matriz A hallamos la ecuación característica, de esta matriz de estado realimentada a menos BK, podemos hallar la ecuación característica, ¿okay? Manipulando la última fila. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos el polinomio característico a lazo cerrado. Vamos a construir el deseado. Eso lo hacemos a partir de las especificaciones. Entonces, esto es el paso 4 del procedimiento. Entonces, seleccionen en base a las especificaciones de diseño unos polos deseados y determinen la ecuación característica deseada. Como vimos en el video anterior, nosotros las especificaciones podemos asociarlas con un polinomio deseado o lazo cerrado. Entonces, las especificaciones como tal se traducen en un polinomio dominante, un polinomio de segundo grado, y luego completamos con polos insignificantes, polos rápidos, para llegar al orden que tiene la planta, que tiene el sistema. Igualando los coeficientes, ¿okay?, de las ecuaciones características de los pasos 3 y 4. Paso 3, la que tiene el sistema lazo cerrado, y paso 4, el polinomio deseado, que está vinculado a las especificaciones. Fíjense que igualamos coeficientes y bueno, de aquí vamos a poder calcular el vector de ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque los A sub i se conocen, es la información del sistema que estamos controlando, y los D sub i se conocen, son las especificaciones de diseño. Entonces, con este procedimiento nosotros podemos calcular todos los componentes del vector de ganancia K, que nos va a permitir realimentar las variables de estado y de esta manera influir en la respuesta transitoria para que ella tenga las especificaciones de diseño. Entonces vamos a poner esto en práctica con un ejemplo. Aquí nos dan la planta ya de una vez descrita como función de transferencia, ¿no? Entonces nos dicen que diseñemos un controlador de manera que la respuesta transitoria a lazo cerrado para un escalón unitario
tenga un sobrepico de 9,5% y un tiempo de establecimiento de 0,74 segundos. Entonces, el primer paso del procedimiento, que tiene 5 pasos, recuérdense, es representar la planta en forma canónica controlable. Entonces, desarrollamos el polinomio numerador y el polinomio denominador. Una vez que tenemos los coeficientes de estos polinomios, por simple inspección directa, nosotros podemos completar los componentes de estas matrices, A, B y C. Entonces, ya tenemos nuestra forma canónica controlable que nos permite representar la planta de una manera que va a ser más fácil calcular el vector de ganancias K. Segundo paso, bueno, empleamos una ley de control de realimentación de las variables de estado. Así luciría para este orden que es 3. Construimos la ecuación característica de lazo cerrado. A menos BK va a tener esta forma. Recuérdense que la última fila es la que se modifica. A partir de esta última fila, construimos aquí la ecuación característica de lazo cerrado. K1 más 4 más K2 por S más 5 más K3 por S al cuadrado. Y el orden es 3. Las especificaciones se convierten en un polinomio deseado. Entonces, aquí tenemos la especificación del sobrepico, 9,5%, en decimales 0.095, y el tiempo de establecimiento, que debe ser 0.74. De la especificación del sobrepico, calculamos un coeficiente de amortiguación, y una vez que conocemos el coeficiente de amortiguación, con el tiempo de establecimiento, calculamos la frecuencia natural. Entonces, tenemos todos los datos necesarios para construir el polinomio dominante, que va a tener estos polos. Sin embargo, el sistema tiene orden 3. Nos falta añadir un polo para completar la información del grado, que debe ser 3. Entonces, aquí se abren dos opciones. Nosotros, para este caso, podríamos cancelar el 0 en S igual menos 5 que tiene la planta. Recuérdense que, vamos a ir hacia atrás. Ay, me fui mucho atrás. La planta tiene un 0 en S menos 5. Entonces, nosotros pudiéramos agregar ese polo para que cancele ese 0. Y la otra opción es la opción típica, que es agregar un polo rápido. Entonces, bueno, si cancelamos el 0 en S igual menos 5, esta sería la estructura de nuestro polinomio deseado. S1 y S2 son los dominantes, ¿okay? Que ya los calculamos en base a las especificaciones. Entonces, el que falta sería S menos 5. Y si agregamos un polo rápido, bueno, si estos tienen parte real alrededor de 5, bueno, tendríamos que colocar un polo mucho más allá, ¿okay? Bien alejado del eje imaginario, de manera que su efecto sobre el sistema sea despreciable, y de esta manera nosotros no alteramos las especificaciones. Nosotros aquí nos vamos a ir por la primera opción. Vamos a cancelar el 0 de la planta, que está en esta posición, menos 5. Entonces, nuestro polinomio deseado va a ser este. Entonces, en el paso 4 multiplicamos estos factores y nos dan nuestro polinomio deseado. En el último paso, igualamos este polinomio, el deseado, con el polinomio en lazo cerrado, coeficiente a coeficiente. Calculamos entonces las componentes del vector de ganancia, el vector K, que son estas. Fíjense, podemos reemplazar en la descripción a lazo cerrado, nos va a dar estas matrices, y podemos pasar de acá a la representación función de transferencia. Simplemente haciendo este producto, ¿no? De la matriz C que tenemos antes, S por la identidad de dimensión 3, menos la matriz A, esto inversa, multiplicado por B. Entonces, efectuamos esta operación y nos va a dar esta función de transferencia, que sería la descripción del sistema a lazo cerrado. ¿Qué es lo que notamos aquí? Que el numerador es el mismo que tenía la planta, pero ahora el denominador es el polinomio deseado, que está vinculado a las especificaciones. Entonces, el sistema a lazo cerrado se va a comportar según especifican estos polos. Y eso es lo que hace esta ley de control de realimentación de estado. El polinomio original que tiene la planta lo reemplaza por el polinomio deseado, que nosotros hemos vinculado a las especificaciones de diseño. Vamos a cerrar con una simulación. Entonces,
esta es la respuesta al escalón del sistema lazo cerrado. Entonces, fíjense que el sobrepico está cumpliendo con el requerimiento de aproximadamente 10%, y el tiempo de establecimiento también está cumpliendo con el requerimiento de diseño, que era de 0,74. Entonces, ambas especificaciones se cumplen en nuestra respuesta transitoria, pero hay un problema. Fíjense que nosotros aplicamos un escalón, y el sistema se está estabilizando muy lejos del escalón. Entonces, nosotros sí es verdad que la respuesta transitoria la modificamos en base a las especificaciones, pero nos falta esta parte de seguimiento. Eso es lo que vamos a tratar en los dos videos sucesivos, donde vamos a considerar entradas de este tipo, entradas tipo escalón, y posteriormente entradas tipo rampa. Entonces, les agradezco infinitamente la atención que me dispensaron. Les deseo un muy feliz día.